rechazo duele. Es increíblemente doloroso sentir que no te quieren. Y lo decimos en serio. Varios estudios de resonancia magnética han revelado que el rechazo provoca actividad cerebral en diversas regiones neuronales que procesan el dolor físico, y el lenguaje que usamos para describir el rechazo refleja esta experiencia. Los investigadores registraron más de una docena de idiomas que relacionan el rechazo con sentirse herido, al usar términos como estrujado o corazón roto. Entonces, ¿por qué el rechazo desencadena una reacción tan fuerte? ¿Hay alguna manera de lidiar con este tipo de dolor único? Los psicólogos suelen describir el rechazo como lo que ocurre si percibimos que los demás no valoran los vínculos sociales con nosotros. Esto puede ocurrir cuando nos abandona una pareja, nos excluyen de un grupo o nos discriminan directamente. Pero cabe señalar que estos rechazos interpersonales tienen un elemento social que los diferencia de no conseguir un trabajo. En estas experiencias, percibimos que la persona que nos rechaza subestima nuestra relación. Aunque el dolor del rechazo suele aumentar cuanto más valoramos una relación, incluso los rechazos de desconocidos pueden herir nuestros sentimientos. Aunque pueda parecer una exageración, así como el dolor corporal nos advierte de las amenazas perceptibles para el bienestar físico, el sufrimiento nos advierte de las amenazas perceptibles para el bienestar social. Algunos psicólogos conductuales afirman que este sistema de alerta viene de nuestros antepasados prehistóricos que vivían en pequeños clanes y dependían de sus conocidos para sobrevivir. Estas personas podrían haber evolucionado para percibir el rechazo de alguien como una posible amenaza para su seguridad. Aunque es imposible confirmar este tipo de teoría evolutiva, venga de donde venga, este sistema de alerta no incluye instrucciones sobre cómo procesar esta intensa experiencia emocional. Así que, la próxima vez que sientas que te rechazan, intenta hacerte estas preguntas. Lo primero a tener en cuenta es tu relación con la persona que te rechaza. ¿Es alguien que te conoce bien y cuya opinión te importa? ¿O es solo un conocido? Si es lo segundo, podría ayudarte a responder la segunda pregunta. ¿Realmente importa este rechazo? Puede doler que un desconocido no se ría de tu chiste, pero no tiene sentido reaccionar con vehemencia a un rechazo con poco impacto en tu vida. Por supuesto, ignorar incluso un rechazo menor es más fácil de decir que de hacer, ya que la percepción que tienes de ti mismo también influye en esta cuestión. Puede que te sientas más seguro en unas circunstancias que en otras, y tendemos a ser especialmente sensibles al rechazo en situaciones en las que tenemos baja autoestima. Tanto es así que incluso nos volvemos más proclives a malinterpretar las reacciones neutrales de otras personas como rechazos. Por eso puede ser útil reflexionar sobre tu opinión de ti mismo y preguntarte si la otra persona te está rechazando realmente. Puede parecer una pregunta extraña, pero quizá descubras que aunque la otra persona no te trató como te hubiera gustado, sigue valorando la relación que tienen. En ciertos casos, también es útil considerar si esperabas más aceptación de la razonable. Lamentablemente, después de hacerte estas preguntas, puedes llegar a la conclusión de que una persona cercana a ti no valora la relación tanto como tú. Es doloroso darte cuenta de esto, pero puede ayudarte a recordar dos cosas. En primer lugar, este rechazo no es únicamente por ti. La otra persona quiere algo diferente de la relación, y lo que quiere puede ser irrazonable, injusto o simplemente no es lo que tú puedes dar. En segundo lugar, su rechazo no es prueba de que haya algo malo contigo. El dolor que sientes es solo parte de un sistema que te incita a pensar en tus relaciones interpersonales. Al reflexionar sobre tu conducta, puedes encontrar pistas que te ayuden a entender el rechazo y a pensar con sentido sobre la relación que quieres tener con esta persona. Cada relación y cada rechazo son únicos, pero sean cuales sean los detalles, es importante recordar que nunca se está solo en todo esto. Todo el mundo se enfrenta al rechazo a lo largo de su vida, incluso los que parecen seguros de sí mismos. Una de las formas más comunes de afrontar esta experiencia universal es volver a relacionarte con quienes ya te aceptan. Sigue cultivando tu mente mientras aprendes sobre su funcionamiento. Suscríbete a nuestro canal o mira estos videos. Tu cerebro te lo agradecerá.